servicio de emergencia, son los dolores lumbares, como se dice. Uno después hace el diagnóstico diferencial con las diferentes patologías que pueden producir el dolor lumbar. Uno de ellos es el cólico renal. Claro. Otro puede ser una neumonía de base de pulmón, o diferentes patologías, lo que es también la columna, y bueno, hay varias causas que pueden generar el dolor lumbar, pero generalmente uno tiene que ser siempre simplista y buscar las causas más comunes y las causas más sencillas que lo producen. Y bueno, y una de esas siempre son los dolores lumbares, que producidos por los calculitos que andan dando vuelta a nivel del uréter o a nivel del riñón. Claro. Ahora, cuando una persona va con un dolor lumbar, digamos, ¿no tiene síntomas previos a esos dolores de cuando orina o algo que lo haga ir por ese motivo, o exclusivamente va por ese dolor? Sí, generalmente no es frecuente, pero aparecen síntomas. Sí, puede aparecer fundamentalmente ardor en el orinal, claro. Se llama disuria. Aunque el cólico renal tiene una característica muy particular, que es el comienzo súbito. Es decir, aparece de un momento para otro. Generalmente el paciente suele referir que está en reposo, que es un dato importante para diferenciar otros dolores del paciente. Comienza en reposo, ¿sí? Y es un dolor muy intenso que no se suele aliviar cambiando de postura. Es decir, el paciente busca distintas posturas para que se le alivie, se acuesta, se levanta, se sienta, y no suele aliviarse cuando no cambia. Creyendo que es muscular, una cosa, algo, claro, dolor de cintura común. Las radiculitis o otros dolores lumbares de origen osteomuscular generalmente suelen comenzar más lentamente, o empiezan con un dolor, suelen exacerbarse al realizar algún tipo de actividad, levantar peso, realizar ejercicio, claro. Diferente que lo que ocurre con el cólico renal, que es un tipo de dolor renal. O sea, hay otros tipos de dolores renales que suelen ser diferentes, como ocurre, por ejemplo, en el caso de infecciones urinarias del riñón, como lo que se llama pielonefritis. Claro. Generalmente es súbito el dolor, es una presión brusca y de intensidad bastante elevada, es decir, un dolor que uno le tiene que poner un número de 1 a 10, como se le dice siempre al paciente, que le ponga un numerito, ¿no? De 1 a 10 generalmente te dicen entre 9 a 10. Sí. Y la característica es que se le dice cólico porque es un dolor que tiene alto y bajo, es decir, por ahí igual es entre 5, claro. Y después de vuelta sube a 10 de intensidad, claro. Esa es la frecuencia. ¿Y ese dolor específicamente se debe a qué cosa? Este cólico que justamente tiene... Claro, el cólico renal tiene su origen en la obstrucción de la vía urinaria. Es decir, generalmente los cólicos están originados por una litiasis, un cálculo que se aloja en el uréter o que comenzó a migrar por dentro del riñón, de los cálices hacia la pelvis y hacia el uréter. Eso genera una obstrucción que genera aumento de presión en la vía urinaria. ¿Ya mismo en el riñón, cuando está formado en el riñón, genera dolor? No siempre eso. Uno puede tener un cálculo en el riñón, estar alojado en un cáliz renal, que es una dependencia o una parte de la vía urinaria, pero no generar la obstrucción. Cuando eso se comienza a movilizar y eso comienza a migrar en forma descendente hacia la pelvis del riñón, hacia el uréter y de ahí hacia la vejiga, comienza a generar algún tipo de obstrucción que puede ser completa o puede ser parcial, lo que aumenta la presión en toda la vía urinaria. Claro. Yo siempre le explico a los pacientes, como para que tengan una idea, es lo mismo de poner una manguera en una canilla, abrir la canilla y fluye el agua y en un extremo distal de la manguera empezar a pisarla en forma completa o en forma parcial. Eso genera un aumento de presión retrógrada que causa distensión de la cápsula renal, que es lo que genera el dolor, y el espasmo ureteral. Entonces, eso es digamos, la explicación fisiológica del dolor del cólico renal. Ahora, el cólico renal, por la inervación del riñón, es decir, los nervios que llegan al riñón, genera o se manifiesta en una determinada región, que es la zona lumbar, la zona costovertebral, a veces en la parte subcostal, es decir, por debajo de la costilla, y de ahí hacia abajo a medida que va descendiendo el cabello. Lo importante es que por compartir inervación común, muchas veces duelen los genitales del mismo lado que uno tiene el cólico renal. O sea, el paciente viene y refiere, me duele la región lumbar, la espalda, que dice normalmente, y en el caso que sea hombre, me duele el testículo del mismo lado, y en el caso que sea mujer, tiene dolores en los genitales, generalmente en la parte
vulvar o bulbo vaginal. Claro. Es como si el dolor lumbar bajara hacia los testículos o hacia la región genital. Es muy referido y es específico, es característico del dolor del cólico renal. Que el paciente te lo refiere, es decir, tiene dolor lumbar, que vos le preguntás hacia dónde va o hacia dónde se proyecta el dolor y te lo dicen, te lo refieren bien, hacia la zona. La incidencia eso es muy bajo, no es lo que solemos ver en la práctica diaria. Aparte de tener el antecedente que ya viene con una patología de base. Exactamente. Claro, ya. Exactamente. Ya tiene una alteración en las paratiroides, que ya eso te hace buscar, sospechar que puede llegar a tener una patología de ese tipo. Un caso, digamos, no es común, pero es un caso. Se suelen ver generalmente en los grandes centros, en los grandes centros, en los grandes hospitales de derivación. Yo tenía la oportunidad de verlo, lo que fue mi formación, pero claro, no es que todos los días ves un caso similar. No, para nada. Gracias a Dios, para nada. Es muchas veces importante saber qué tipo de patologías tiene el paciente, ¿no? Para, qué sé yo, tiroides, diabetes, hipertensión, para ver si es secundario. Sí, por eso nosotros, gracias a Dios, en muchos centros contamos con la ayuda de, por ejemplo, Juan Ignacio y médicos internistas que se encargan de esa parte. Claro. Es importantísimo saber los antecedentes del paciente en el momento que uno lo va a tratar. Claro. Porque puede llegar con ese dolor y diabético, es hipertenso. Si tiene cualquier otra patología de base que hace que el paciente se exprese de diferente manera al momento de tratarlo, de investigar, de estudiarlo. Y esto es fundamental, es lo que estábamos hablando anteriormente, antes de estar en aire, la importancia de trabajar en equipo, el hecho de saber que uno está respaldado por otro colega que se dedica a otra rama de la medicina, porque nos ayuda muchísimo, porque yo llego a ver el paciente y Juan Ignacio ya me dice, este paciente es diabético, hipertenso, es mucho. Entonces ahí radica lo que hablábamos anteriormente de la importancia de trabajar en equipo y lo que hoy por hoy los médicos, entre comillas, más jóvenes, estamos tratando de impulsar que se comience a trabajar todo en equipo, porque es mucho más fácil, es mucho más beneficioso para el paciente, que es lo más importante, y nosotros nos sentimos mucho más tranquilos. ¿Hay tratamiento, digamos, para no sufrir o hay que expulsarlo, digamos, de alguna manera? No, hay distintos tipos de tratamiento. Sí. Lo fundamental ante la llegada de un paciente con un cólico renal, primero comenzar con el tratamiento médico. Exactamente. Primero lo que hay que hacer es tratar de ver, diagnosticarlo, no sé si se puede diagnosticar, y con los diferentes estudios complementarios que uno tiene hoy en día, ya sea por una radiografía, por un sedimento de orina, por una ecografía de árbol urinario, que es lo que es toda la vía urinaria. Y bueno, de ahí en base, una vez que ya tiene la sospecha o que tiene los resultados del laboratorio y todo eso, hace que uno interconsulte generalmente con el urólogo y charlar, siempre se charlan los pacientes para ver el tratamiento, porque hay, como dijo Lucas, muchos tratamientos dependiendo siempre del paciente, de la piedrita, del tamaño. Sí, de los antecedentes del paciente, pacientes con un solo riñón, con 2 riñones o con una malformación de la vía urinaria, o pacientes que aparte de tener el calculito están con fiebre y ahí aparece la infección urinaria con un calculito que ya es una emergencia dentro de la parte. No es un cálculo solo, sino que ya viene con Una cosa hay que identificar, primero es el tratamiento del cólico renal. Lo que uno trata en urgencia es el cólico renal. El dolor. Después se verá qué tipo de tratamiento se realizará con respecto a la litiasis. Es decir, como decíamos anteriormente, uno puede ser que el paciente lo elimine el lito en el momento de la internación, o puede ser que no lo elimine. Y lo que decía Juan Ignacio con respecto a la infección urinaria, la combinación de infección urinaria con fiebre, o sea, el síndrome febril a punto de partida del árbol urinario, asociado a una obstrucción del árbol urinario, es decir, una piedra que esté obstruyendo parcial o completamente el riñón, es una emergencia. Entonces, ahí en ese caso hay que desobstruir el riñón o la vía urinaria.